Y tengo todo el gusto de saludar a la consejera Claudia Zavala, consejera del INE, quien nos está escuchando y está allá en la línea, para platicarnos de estos lineamientos del INE que se aprobaron ayer por la noche y que tienen como que la idea de poner un poco de orden en todo lo que está sucediendo en los procesos internos de los dos bloques, de los dos bloques grandes de partidos que, digamos así, están ya iniciando algunas giras y asambleas informativas. Consejera, muchísimas gracias por contestarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurora. La agradecida soy yo. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia y a tus órdenes, por supuesto. Consejera, ¿por qué tuvieron que hacer estos lineamientos si sabemos que la ley menciona claramente los tiempos para precampañas? A ver, hay una sentencia, todo esto empezó, y hay que recordarlo, Aurora, con las impugnaciones que se presentaron de los propios actores políticos respecto de estos dos modelos que se eligieron parte de los partidos políticos para elegir a un coordinadora, un representante, una representante de un proyecto político para definir liderazgos de frente a precandidaturas. Si lo vemos así, estas impugnaciones pues llegaron al tribunal y el tribunal tenía que decidir si conforme con nuestra Constitución, con nuestras leyes, este tipo de procedimientos se vale. El tribunal resolvió que sí se vale y emitió una resolución el pasado 19 de julio en la que analizó a la luz de una visión de perspectiva de libertades, pues que estos procesos políticos se valían en nuestro sistema y que no se contraponían con las reglas establecidas para los tiempos de precampaña y campaña. Cuestión diferente es si acompañamos o no estas decisiones, esa decisión, Aurora, o las discutimos desde sus argumentos. Pero nos ordenó al INE que toda vez que estos procesos políticos tenían que definirse liderazgos, había que regular, hacer unos lineamientos para regular y fiscalizar esos procesos políticos. Por eso el INE, el día de ayer, porque nos dieron 5 días para cumplir, por eso el INE el día de ayer tuvo que sesionar para aprobar estos lineamientos que regulan, para regular y fiscalizar los procesos, los actos y las actividades de propaganda que se realizan en estos procesos políticos que pues estamos viendo aquí en México. Consejera, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta propaganda que hemos estado viendo en semanas anteriores con respecto a algunos aspirantes que ya los vemos en espectaculares, en parabuses, en muchos lugares? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ayer el Consejo General definió una consecuencia clara en los artículos transitorios de estos lineamientos y lo que se pide es que se retire esa propaganda masiva, esta que no cumpla con los lineamientos que nosotros estamos dando y que uno de los lineamientos importantes, Aurora, es que deben identificar el tipo de proceso el que se está llevando a cabo. Entonces, nosotros ayer lo que hicimos, les dimos un plazo a los partidos políticos de 5 días naturales, a partir de que se les notifique, para que puedan llevar a cabo todo el retiro de esta propaganda. Y también ayer en los lineamientos dimos las reglas que deben seguir esta propaganda. Y una de las reglas principales es que no debe de tener elementos de naturaleza electoral y o sus equivalentes. Y en esa medida, lo que vamos a hacer ahora es también seguir saliendo a revisar qué es lo que se está colocando. Y se dejó la posibilidad de que si el instituto advierte que hay alguna propaganda que no corresponde con las reglas que le dimos en los lineamientos, se ordene su retiro. Aparte del ordenar el retiro, ¿podría también incluirse en gastos de precampaña? Eso no me quedó a mí muy claro si está contemplado para cuando inicien las precampañas, sumarles este tipo de espectaculares o de parabuses que podrían ser analizados por el Tribunal Electoral como precampaña. Ayer también lo regulamos, Aurora, y es importante dejar claro esto. Todas las quejas, los procedimientos que se iniciaron
con motivo de esta propaganda, porque hubo muchas denuncias, ha habido más de 700 denuncias, todo eso se está investigando. Y va a ser el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada, la que decida si esa propaganda tiene elementos de precampaña o de campaña. Sí dejamos establecido que si el tribunal califica como actos de precampaña o campaña o propaganda de este tipo, se va a cuantificar para los respectivos topes de precampaña o de campaña. Sí se dejó establecido eso. Entonces, si se portan mal, pueden meterse en un problema porque entiendo que una de las causas para poder negar una candidatura es haber hecho actos anticipados de precampaña, consejera. Sí, eso es una cuestión que nosotros hemos estado manejando en todas las resoluciones de queja, Aurora, en la que les decimos, mira, el esquema que tenemos nosotros regulado para la campaña y la precampaña son en estos tiempos y con estas características. Y la consecuencia de incurrir en lo que la ley denomina actos anticipados, ya sea de precampaña o campaña, es una negativa de registro. Se los hemos estado señalando porque al final hay una investigación de los hechos o de los elementos de propaganda que va a analizar el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada. Ella va a decir si hubo o no una infracción a estas reglas. Si dice sí hubo y lo califica como acto de precampaña, nosotros tenemos que aplicar la consecuencia de la ley. Claro, ¿también el rebase de topes, consejera, es causal de negar una candidatura? Bueno, ahora yo creo que aquí hay que ser precisos qué fue lo que nosotros regulamos en estos lineamientos. Para no ir más allá, ¿verdad? En estos lineamientos les dijimos a los partidos políticos que había que ellos tenían que determinar sobre la base de una cantidad de un poco más de 34 millones que quedó autorizada, cuánto va a ser lo que van a gastar cada aspirante, cuál es el tope de sus gastos. Pero les dijimos, pero no te puedes pasar de estos 34, la cantidad que dejamos ahí establecida. Eso es importante, porque eso es la equidad al interior de este proceso político, de estos procesos políticos, para que quienes están inscritos y participando tengan esas condiciones de equidad. En esa medida, es el partido político el que en este proceso, estos partidos, tienen que definirle a los partidos cuánto va a ganar, cuánto va a gastar, perdón. Nos van a dar todos esos insumos a nosotros y nosotros lo que vamos a revisar es que sea acorde con los lineamientos y con las reglas establecidas por los propios partidos, porque estos son procesos políticos de los partidos. Y en esa medida, si hay alguna infracción, nosotros vamos a determinar dentro del catálogo que tenemos en la ley de infracciones lo que corresponda. Esto es para estos procesos políticos, Aurora. Ahora, si nosotros nos vamos ya a las elecciones, en las elecciones sí hay una sanción que el rebase de topes tiene consecuencias tanto para candidaturas como para elección, ¿no? Para una nulidad de elección. Hago esta distinción clara porque creo que es necesario ver el sistema sancionador, cómo va a funcionar en estos procesos políticos que se están llevando a cabo. Claro. Ayer hubo justamente un desacuerdo entre algunos consejeros con el tema de los topes. Algunos decían que era excesivo permitirles 34 millones de pesos. Consejera, ¿cómo se llegó a esta cifra de 34 millones? Pues ha sido una discusión bien intensa dentro del interior del instituto, porque no era una tarea fácil la que tuviera el instituto, Aurora. Y teníamos que tomar las reglas de nuestro sistema para equilibrar estos procesos, pero pues dentro de una ausencia de regulación, porque finalmente pues esto es algo que no existe, incluso que no estaba permitido por la ley. Lo que hicimos fue analizar qué tenemos de modelo al interior de nuestra ley para fijar topes, para hacerse cargo de la realidad de gasto, que sea reportado y que sea fiscalizado. Y llegamos a una conclusión que nuestro parámetro más cercano
tendría que ser el modelo regulado para las precampañas, porque son procesos con un menor tiempo, con una capacidad de gasto más limitada que como fueran las campañas, pero con una posibilidad de gasto en una propaganda completa. Y lo que hicimos fue tomar como referencia eso, también frente a la posibilidad de aportación que tiene cada persona en un periodo ordinario al interior de un partido político. Vimos varias variables y a partir del análisis de esas variables es como se llegó a determinar esta cantidad que resulta equivalente a la mitad del gasto autorizado para una precampaña. Consejera, faltan unos pocos días para que se cumplan 2 meses de que Morena, por ejemplo, empezó con este proceso interno, con sus llamadas corcholatas por la Vox Populi y por el presidente de la República, por supuesto. Y preguntarte, ayer el consejero Jaime Rivera admitía de que las autoridades electorales están rebasadas o se vieron rebasadas. 2 meses después tenemos lineamientos que pretenden poner orden a lo que inició hace 2 meses y que también, bueno, el Frente Amplio ya lleva también sus semanas en proceso. ¿Tú consideras que están rebasadas las autoridades electorales? A ver, yo creo que las autoridades hemos hecho, Aurora, lo que teníamos que hacer en su momento. Lo primero que nosotros vimos fue en la comisión de quejas. Ahí tomamos las primeras medidas porque tenía que calificarse jurídicamente desde ese momento lo que se calificó hasta ahora, julio, ¿no? Pero lo primero que les dijimos es darles la orden de que llevaran un control de gasto. Esto es importante porque sí existen reglas para el financiamiento que se les da a los partidos en lo ordinario, que es donde debe estar este gasto. Y les dijimos, tienes que tener un control de gasto. Hoy lo que hicimos con los lineamientos es decirle en qué cuentas precisas deben llevar ese control de gasto y les dimos un tiempo, 5 días, para que puedan hacer las reclasificaciones, los movimientos contables, todo a esta cuenta para poder tener el control ya de manera específica, pero ya debe de existir un control de gasto. También les dijimos que no podían hacer para no incurrir en actos anticipados de pre-campaña o campaña. O sea que sí dimos unas reglas para el actuar de los partidos. Si ellos se salen de esas reglas, será su responsabilidad. Pero creo que la autoridad, desde un primer momento, empezó a atacar tener el control. Y también hicimos, Aurora, y seguimos haciendo los recorridos para ver todos los eventos, qué hacen en los eventos, cómo se llevan a cabo, si hay sillas, si hay templetes. Todo eso ya está contenido en documentos. Así que creo que está representado lo que está existiendo desde que empezó y será la valoración del tribunal o de nosotros ya ahora que empecemos con la fiscalización, de ver si se cumplen con las reglas o no. Así que yo no hablaría de redaje, yo creo que ahora lo que se está es reconduciendo que se le dé un cauce a lo que les ordenamos que tenía que tener un cauce en un esquema ordinario. Claro, consejera, por último, preguntarte, yo trataba en la mañana de explicarle a nuestro auditorio por qué la diferenciación entre que servidores públicos como el presidente de la República pueden o no pueden hacer lo que pueden y no pueden hacer en estos procesos y que, por ejemplo, los legisladores sí pueden, Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, pueden participar en estos eventos y pueden ser personas inscritas. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia? Sí, a ver, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que unas reglas principales que puso el partido Morena y los aliados fue que tenían que retirarse del cargo público. Ahora, respecto del uso de recursos, la forma de comunicar de las instituciones, todos los servidores públicos, incluidos los legisladores, tienen la obligación de acatarlo. Eso quedó en los lineamientos ayer. La diferencia con los legisladores es que un servidor público de gobierno no tiene una función parlamentaria o una función legislativa de contacto con la sociedad.
ejecuta acciones, programas, tiene recursos, pero no tiene esta función de salir y ser cercano a la sociedad en este sentido. Esa diferencia la ha sostenido el tribunal. Estos lineamientos se construyeron con base también en lo que las resoluciones y jurisprudencias del tribunal. Y el tribunal ha marcado esta diferencia. Dice que tiene una función bidimensional el legislador y que por eso al legislador no se le puede impedir que acuda a los actos públicos políticos porque su función es parte de la política. Pero sí se le restringe que no use recursos públicos, sí se le restringe que no utilice los recursos públicos o la propaganda institucional contratada, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, para posicionarse dentro de un proceso político. Eso sí, creo que es importante, Aurora, que quede claro desde la autoridad. Los servidores públicos, aunque sean legisladores, tienen prohibido el uso de recursos públicos, el uso de estructuras de su trabajo para este fin político, de liderazgo político que están pretendiendo. Perfecto, y lo consejera. único que es la permisión es que pueden ir en días hábiles a este tipo de eventos para el trabajo político. Muchísimas gracias, Claudia Zavala, se nos acabó el tiempo. Gracias, consejera. Gracias, Aurora. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días.